tareas pendientes. En el caso, por ejemplo, del pacto fiscal, para resumirlo muy brevemente, se reconoció digamos, la aprobación de la ley de actualización tributaria y las modificaciones al impuesto sobre la renta, pero se criticó duramente que los niveles de recaudación lamentablemente se mantuvieron en los mismos niveles del 2005. Por el otro lado, en el tema de seguridad, pues se ve con buenos ojos que el gobierno haya finalmente concretado la Política Nacional de Seguridad, pero se tiene la percepción de que las acciones impulsadas por el gobierno no responden a esa política y van en otra dirección. Además de que no se ha trabajado en prevención, sino más bien en reacción, y al final pues hubo más bien un retroceso en estos primeros 2 años de gobierno en términos de seguridad. Lamentablemente lo único que tenemos para poder medir avances o retrocesos es el número de homicidios y no es el indicador más adecuado. Igualmente tenemos las estadísticas a disposición de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación, que tampoco son las más adecuadas porque eso lo que refleja son lo que se registra, lo que la gente denuncia, pero no toda la gente denuncia los hechos delictivos de los cuales son víctimas. Entonces hay una tarea pendiente ahí, tarea pendiente también el manejo de la conflictividad social, que fue duramente criticada, y en el tema del pacto hambre cero, pues se critica que si bien este pacto de lo que se trataba era de impulsar la economía campesina, tratando de promover más inclusión, mayor desarrollo rural, lamentablemente como no se aprueba la ley de desarrollo rural, las medidas que se han implementado han sido superficiales y cosméticas, es decir, nos hemos concretizado, el gobierno se ha focalizado más bien en la mortalidad infantil, que es un tema sumamente loable y muy necesario en el país, pero no podemos evitar una muerte de un niño hoy, que fue lo que también ya vimos durante este gobierno. Se salva un niño que padecía desnutrición crónica, regresa a su comunidad a las mismas condiciones de pobreza y de exclusión y finalmente muere. Es decir, los rescatamos, los alentamos por cierto tiempo, pero luego al volver a esas condiciones que es sobre las cuales no se está trabajando en los problemas estructurales, pues el problema no se soluciona. Y lo mismo sucede con el hambre estacional, es algo cíclico, se repite permanentemente y sobre lo cual pues no hay políticas claramente establecidas, una estrategia que salga, digamos, de esa superficialidad. Claro, y es en mucho de de la mortalidad infantil se está basando mucho el presidente ahora en sus discursos, ¿no? Porque lo menciona mucho, lo vimos en Escuintla mencionar que 0 niños han muerto en ciertos departamentos del país a causa de la desnutrición. ¿Podemos escuchar en este informe hoy, Renzo, ciertas verdades como las que está mencionando aquí Carmen, quizá esas otras aristas de lo que está ocurriendo en el país, o se enfocarán simplemente a darnos esos datos positivos, pero que no reflejan lo que hay de fondo? Claro, en los últimos 3, 4 gobiernos hemos visto la misma constante, es decir, se aprovechan estos presentación de informes, especialmente los de medio término, para presentar una lista, digamos como que fuera checklist de actividades y de números lanzados a veces, primero muy discutibles y lo otro lanzados al aire. Cuando, insisto, en el país lo que necesitamos es poder precisar de mejor forma el estado del país y poder inclusive ser como menos complacientes consigo mismo y ser más autocríticos, porque al final de cuentas son muchos los desafíos y es poco lo que cualquier gobierno, no solo este, puede realmente emprender, y por lo tanto ser como más meterle mucho más racionalidad a los informes, digamos, tratar de sacarlo, la parte como más emotiva si se quiere, e insisto con el tema más proselitista. Yo creo que eso es lo que hace falta para ser autocrítico y decir, bueno, vamos relativamente bien en A, B y C, hay que mejorar. No es, o sea, el número del 56% de aprobación tampoco es una nota por la cual uno debería de jactarse, porque estamos, en cualquier caso es una nota, digamos, negativa en términos del balance de rezagos que tiene este país. Entonces yo creo que hay que disminuirle el optimismo y subirle mucho más la fuerza al tema de cuáles son los retos a los cuales se pueden enfrentar en 2 años, en menos de 2 años realmente, y además con todos los desafíos de orden electoral, con todo lo de comisiones de postulación, con toda esa serie de variables, digamos, exógenas, que en cualquier caso están presionando desde ya al gobierno, y por lo cual el gobierno tampoco es que tenga, digamos, que la ruta totalmente ajena a cualquier tipo de imposibilidades para poder cumplir esos pocos desafíos con los cuales Porras, y la idea, lo fundamental creo es cuál es la impronta, cuál es el sello con el cual quiere ser
reconocido el presidente Otto Pérez Molina y el Partido Patriota después de su gestión? ¿Por qué se quiere reconocer? Y hoy esa pregunta está todavía pendiente de tener algún tipo de respuesta. De respuesta, claro, vamos a estar pendientes. Pero hablando de calificaciones, la encuesta que lanza entonces la Universidad Rafael Landívar, la percepción que se tiene, ¿cómo entonces califican la gestión de Otto Pérez Molina? Mira, si tuvieran que decir, no sé que no es un estudio cuantitativo como habíamos dicho, pero ¿cómo podrían entonces resumir la calificación que le dan estos analistas? Pues justamente coincide con la calificación que la encuesta de opinión de las mayorías, en este caso publicada por Prensa Libre, da a la gestión de gobierno, porque la evaluación fue media, aunque media tirando a la baja. Cuando se le pidió a los expertos, bueno, calificar de un 1 a 10 la gestión, la mayor parte de ellos le dio un 4, y únicamente en el tema fiscal, en donde fueron más avances se habían registrado o se mencionaron, se le dio un 5. Ok, entonces ayer hablábamos con Renzo, podría ser que sea un 4 de 10 si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? 4 puntos de 10 para hacerlo más entendible, digamos, a la población, que muchas veces nos manejamos más con esos numeritos, tenemos un mejor panorama. Algo que llama la atención del estudio, y si lo podemos abordar rápidamente, son ciertos obstáculos que ha tenido el gobierno, hablando de la conflictividad, y también hablando, algunos analistas califican este gobierno como un gobierno bicéfalo, que tiene dos cabecitas ahí que están tratando de manejarse uno al otro. ¿Cómo perciben esto ustedes? Pues mira, esto del gobierno bicéfalo fue algo que nos comentaba Gustavo Berganza. Él es un sociólogo y periodista pues muy conocido, y a lo que Gustavo aludió en su momento es a que el presidente y la vicepresidenta pues a veces entran en contradicciones de poder. El presidente ha tenido que retractarse varias veces de decisiones que ha tomado, y en alguna medida hay percepción en cuanto a que hay falta de coordinación por parte de ambos poderes. Y lógicamente esto haría perder autoridad o sensación de autoridad por parte del presidente de la República, lo cual genera un ambiente de incertidumbre que no es adecuado para la gobernabilidad del país. En este caso, mantener un clima político adecuado para poder hacer el ejercicio de gobierno. Perfecto, Renzo, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente quisiera saber las conclusiones del estudio, qué es lo que podemos esperar o qué debe hacer realmente el gobierno para ir cambiando esta percepción. ¿Habrá todavía posibilidad de que se logre cambiar esta percepción? Por supuesto que el informe concluye diciendo hay posibilidades, hay muchas tareas, pero lo fundamental es que se puedan dejar de caer en ofrecimientos, abrir promesas, porque para eso ya fueron la campaña hace 2-3 años. Lo importante es focalizar acciones. Yo creo que las 3 banderas que este gobierno ha levantado con fuerza, digamos, siguen siendo vigentes fundamentalmente. Estamos hablando de generación de empleo, mucho pendiente, el tema de la transparencia, hay que hacer la realidad, no solamente el discurso, y el tema de seguridad, que el presidente trató de enfocar un poco su discurso del pasado domingo en Escuintla. Creo que eso lo que sigue diciendo es, la página no ha dado vuelta, es decir, siguen siendo vigentes, fundamentales, el que se puedan especialmente focalizar acciones en esos 3 elementos para que realmente pueda otra vez este gobierno tener un signo por el cual se le pueda reconocer en los siguientes años. Perfecto, y claro, y son muchos de esos temas los que preocupan a los ciudadanos, a los guatemaltecos, lo dicen los expertos, y también las encuestas como la de Prensa Libre que titula hoy que ciertamente la inseguridad es uno de esos temas que preocupa a la población. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. A ti, muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias, y en casita queremos también que usted participe con nosotros. ¿Cómo califica usted la gestión, el segundo año del presidente Otto Pérez Molina? Déjenos saber a través de las redes sociales, ya hay muchas respuestas. Es más, colocamos la pregunta y de inmediato las personas ya estaban dando su opinión, cómo perciben, cómo califican al gobierno. Más adelante nosotros estaremos compartiendo algunas de sus opiniones. Bueno, muchas gracias, interesante entonces la perspectiva, y mañana seguramente muchas reacciones, muchas repercusiones después de lo que va a ocurrir en algunas horas nada más en el Teatro Nacional, Centro Cultural. Miguel Ángel Asturias con la presentación de este segundo informe de gobierno. Exactamente, aquí tendremos el análisis, por supuesto, pero mientras tanto tenemos que seguir viendo lo que sucede en otras planas de Prensa Libre. Así continúan las noticias. Varios temas importantes para analizar a esta hora de la mañana. Rápidamente vamos con Mundo Económico, que nos dice contratos sin licitar estudios para Shalala. Esto es lo que nos dice la información esta mañana de acuerdo a las noticias. Mientras tanto hay otros temas. En información internacional del mundo económico siempre vamos a poner esa pantalla
en su casita para que usted la lea con nosotros. Precios subieron 0.9% en el 2013. Guatemala, Costa Rica y México llegaron a los máximos puntos de inflación. Y además, en otros temas relevantes, en el ámbito internacional, el gobierno pide a grupos civiles bajar las armas, combate entre autodefensas y narcotraficantes. El Ejecutivo de México dice que asume seguridad en Michoacán, México. Seguimos con el repaso informativo. A esta hora de la mañana, 2 sismos alarmaron a los guatemaltecos del suroccidente y centro del país. Algunos pobladores reportaron que fueron sensibles en Retalhuleu, en Suchitepeques, en Quetzaltenango, en Escuintla y en la ciudad capital y algunos municipios aledaños. ICIBU me informaba que en horas de la madrugada se registraba un sismo de 4 grados en la escala de Richter, con epicentro en Retalhuleu. El segundo movimiento telúrico se registraba a las 5 de la tarde y tuvo una magnitud de 5.1 grados con epicentro en el departamento de Suchitepeques. Hasta el momento los cuerpos de socorro no reportan daños materiales o personas heridas. En otros hechos, el presidente Otto Pérez Molina se reunió con su homólogo electo de Honduras, Juan Orlando Hernández, esto en Casa Presidencial, donde trataron los temas de seguridad, apertura comercial y también hablaron del programa Hambre Cero que impulsa el gobierno. Al finalizar la reunión, el presidente comentó que en el primer trimestre de este 2014 realizará una reunión con los ministros de Seguridad, Defensa y autoridades encargadas de aduanas para conversar sobre la seguridad en las zonas fronterizas con este país. Y en otros temas, la Cámara Penal autorizaba el traslado del caso contra la banda de Juan Ortiz López, alias Chamalé, del juzgado de Malacatán, San Marcos, al de mayor riesgo A. El proceso es contra 4 supuestos miembros de dicha red y se autorizaba el traslado de judicatura por razones de seguridad para los operadores de justicia y para los procesados. Y es uno de los presuntos narcotraficantes más buscados por Estados Unidos por supuesta vinculación con el tráfico de drogas en ese país. Fue capturado en marzo del año 2011 en Quetzaltenango. Su extradición fue autorizada en febrero del 2012 en base a una solicitud del distrito de Tampa, Florida. Y según el INSIBUME, Luis Arriola, que es experto en temas de volcanes, la actividad del volcán de Pacaya ha vuelto a su actividad normal tras este activo durante el fin de semana, donde lanzó gran cantidad de lava y provocó que varias familias de comunidades cercanas fueran evacuadas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres bajó el nivel de alerta de anaranjada a amarilla. Sin embargo, continúan con el monitoreo del coloso. Volvemos al Teatro Nacional, donde estábamos muy tempranito esta mañana, antes de que amaneciera, pero vuelve nuestro compañero Otto Ángel a contarnos cómo estará el panorama, que seguramente ya cambia cuando son las 8 de la mañana en nuestro país. Ya hay algunos preparativos, así que platicamos con él. Adelante, Otto. Y te escuchamos con mucha atención, Otto Ángel. Buenos días, bienvenido. Compañeros, buenos días de nuevo y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos a las puertas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde en la gran sala de este Efraín Resino se celebrará la entrega del segundo informe de gobierno del presidente Otto Pérez Molina al Congreso de la República, cuerpo diplomático y otros miembros de la esfera política nacional. Hay que mencionar que esta celebración, que regularmente ocurre por mandato constitucional en el Congreso de la República, en el hemiciclo parlamentario, esta vez se celebrará aquí, aunque el mandato constitucional es que se entregue un informe, no se especifica si es oral o escrito. El caso es que el presidente accedió a comparecer ante los diputados, aquí nada más, no en la sede del organismo legislativo, pero el principio es que si están los diputados reunidos, esto puede considerarse de alguna manera pleno. Ya se ha hablado, la bancada líder ha decidido no participar en este evento, en señal de repudio a que el Ejecutivo ha decidido no ir al pleno del Congreso en la zona 1 capitalina. Del dispositivo de seguridad hay que mencionar que ya hay agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, las AAS, que son quienes van a tener el control de este Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Perimetralmente está la Policía Nacional Civil y además la Policía Municipal de Tránsito, pues está haciendo que fluya el congestionamiento vehicular en este sector. No va a haber un cierre de calles, según tenemos informado, más bien solo este desvío que vamos a observar, que es el que